Estamos leyendo la primera epístola del apóstol Juan y hemos llegado al capítulo 5 en nuestra lectura. Vamos a iniciar. Señor, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Dios mío. Permítenos, Señor, condúcenos por el camino de la justicia, condúcenos por el camino del entendimiento. No permitas que nuestro entendimiento y conciencia se quede, Señor, sin comprender la lectura, sino que cuando leamos el Espíritu Santo nos dé inteligencia, nos dé sabiduría y podamos comprender, Señor, lo que aquí dice la palabra del Señor. Por tanto, mi Dios, te pedimos que nos alumbres y nos guíes. Déjanos saber, Señor, lo que quieres decirnos, lo que quieres enseñarnos. Amén. Bueno, todos con su Biblia en Primera Epístola de Juan, capítulo 5. La palabra del Señor en los primeros 5 versículos dice así. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, así comienza entonces nuestra lectura de hoy para que nosotros meditemos en lo que el Señor quiere decirnos. El verdadero amor por el pueblo de Dios se puede distinguir de la bondad natural cuando estamos unidos en el amor de Dios o con el amor de Dios, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos del Señor no deben causarnos a nosotros ninguna forma de renegar. Debemos comprender que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y aquí cuando se habla de los mandamientos, está hablando más específicamente de los mandamientos de Cristo. Es decir, no necesariamente de toda la ley de Moisés o del Decálogo, sino que nos está hablando de los mandamientos de Cristo, de todo lo que el Señor nos dijo, nos ordenó, especialmente el que nos amemos unos a otros. El Espíritu Santo nos enseña ese amor, pero cuando andamos en el Espíritu, tenemos que lamentar y reconocer que nuestras iglesias y nuestra propia vida no ha sabido caminar en el amor de Dios como se nos manda, como hijos de Dios. En las iglesias hay mucha rencilla, hay mucho roce, hay mucha dificultad para mostrarse respeto y amor. Y ese es el mayor mandamiento entre hermanos. Se conoce que somos hijos de Dios cuando mostramos esa unidad, esa armonía. Nuestra hermana leía un salmo, el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero luego añade el texto, en armonía. Juntos en armonía, porque allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Nosotros no podríamos hablar de santidad, de justicia, de libertad, de felicidad, si no estamos mostrando ese amor que es nacido de Dios. El amor de Dios en nosotros es el que nos une, que nos puede prevenir de problemas, de irreverencias, de irrespetos. El amor de Dios en nosotros es el que nos une y nos ayuda a salir adelante en todos nuestros conflictos. No importa qué tan fuertes sean las situaciones de la vida, no importa qué tan duro sea el camino, qué tan angosto. Cuando nosotros andamos en armonía, podemos ayudarnos unos a otros y orar los unos por los otros. Pero si no hemos aprendido esta ley, que es la ley del amor, pues lamentablemente no hemos aprendido lo que Dios quiere que aprendamos. Podemos aprender mucha teología, podemos aprender mucha doctrina, podemos aprender muchos talleres de liderazgo de una cosa y otra que se dan en las iglesias. Pero si no hemos aprendido el amor entre hermanos, no hemos aprendido nada. Estamos desperdiciando nuestro tiempo. El amor se muestra en ese respeto, en esa reverencia que mostramos hacia Dios y hacia nuestros hermanos. El preocuparnos por ellos, el considerarlos, como dice el apóstol Pablo, considerando cada uno a los demás como superiores a vosotros mismos, viendo a los hermanos con ese respeto, que son importantes, que sus dones y talentos, su presencia es importante en la obra del Señor. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Bien, vamos a seguir leyendo. ¿Quién es el que vence al mundo sino
el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros cuando realmente practicamos la enseñanza de Cristo Jesús, cuando decimos sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero este creer que Jesús es el Hijo de Dios no es al estilo del mundo. Todo el mundo, nuestros vecinos y familiares, dicen que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos dicen que sí creen que Jesús es el Mesías. Ellos dicen que sí creen que Jesús murió en una cruz. También dicen que creen que Jesús murió por nosotros. Pero no se refiere a ese confesar con la boca, simple y sencillo. El que cree con el corazón es obediente a lo que el Señor ordena, a lo que Él manda, hace a Jesús su Señor de su vida, hace al Señor Jesús el dueño de su vida. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Pues aquel que cree realmente, el que está convencido y muestra con sus hechos que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. No hay otra forma de vencer las cosas del mundo. No hay otra forma de vencer las tentaciones de la carne, las cosas diarias, las vicisitudes de la vida. No hay otra forma sino teniendo convicción de que Jesús, el Hijo de Dios, es mi Señor, es su Señor. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Para los que les gusta estudiar, si en algún momento encuentran algún comentario que les dice que este versículo no estaba en la literatura o en la escritura original, quiero que no se compliquen y no se detengan en eso. Las doctrinas fundamentales en la versión Reina Valera siempre han estado bien. Las doctrinas fundamentales son impecables en la versión Reina Valera. Lamentablemente, algunos escritores o traductores de Biblias nuevas dicen que este versículo no estaba en el original. Ahora, decir eso sin explicar por qué lo dicen es peligroso contra una doctrina fundamental como es la Trinidad. Nuestro Dios es tripersonal, tres personas en un Dios verdadero y único. Entonces, es mejor que si alguien dice, este versículo no estaba en el original, explique si cree en el Dios tripersonal, porque no solamente se encuentra en este texto. Hay muchos textos en la Biblia que afirman que nuestro Dios es tripersonal, que son tres personas. No es una persona que a veces se hace pasar por Padre, a veces se hace pasar por Hijo y a veces por Espíritu Santo. No es así, sino que son tres personas, cada uno con su personalidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero un solo Dios, un ser eterno como deidad, uno solo. No son tres dioses, sino tres personas en un solo Dios. ¿Y cómo es esto, pastor? No lo sabemos cómo es. La Biblia dice que así es. Es una doctrina fundamental, la cual no sabemos cómo es, cómo puede un ser divino y eterno ser tres personas a la vez. ¿Cómo pueden tres personas diferentes ser un solo Dios? No lo sabemos, pero así está escrito. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua, que es la palabra, y la sangre de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No podemos decir que creemos en Dios y no creemos en Jesucristo. No podemos decir que creemos en Jesucristo, pero no creemos en Dios Padre. Ahora bien, yo he escuchado algunas personas que suelen decir, incluso los que tienen judaísmo, que ahora mucha gente le está dando por irse por esa línea del judaísmo, dicen que creen en Dios Padre, pero que no creen en el Hijo. Quiero decirles, amados hermanos, que esto es una doctrina fundamental y es peligroso tocarla y contradecirla. ¿Cómo pueden decir que creen en Dios Padre y no creen en el Hijo? Pues quiero decirles que Jesucristo vino para mostrarnos al Padre. Le dijeron al Señor Jesús: muéstranos al Padre, y nos basta. Y el Señor respondió que el que me ha visto al Padre. Porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. El Padre y yo somos uno. Jesucristo vino para mostrar al Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. No podemos decir yo creo en Dios, pero no creo en el Hijo. Jesucristo vino enviado por el Padre. Él es el testimonio del Padre.
Él vino para hablar de parte de su Padre. El Antiguo Testamento fue dado a través de voces y truenos, de ángeles, de señales y de mil formas de sombra, pero Jesucristo vino en persona para que se concluyera todo lo que el Antiguo Testamento decía de él. En el Antiguo Testamento hablaron los profetas y hablaron los ángeles, pero en el Nuevo Testamento ha venido Cristo en persona para hablarnos directamente. Emmanuel es Dios con nosotros. Él vino a mostrarse, a revelarse. Si recibimos el testimonio de los hombres, pues mayor es el testimonio de Dios. Porque es el testimonio, porque este es el testimonio con que Dios testifica acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, pero esta vida está única y exclusivamente en su Hijo Jesucristo. Bueno, yo creo en Dios, pero no creo en Jesucristo. No tienes la vida eterna. Bueno, yo creo en Dios, pero la verdad es que tengo tendencia más bien hacia el Buda. No tienes vida eterna. Yo creo en Dios, pero tengo más tendencia a la religión judía. No me gusta el cristianismo. No tienes la vida eterna. Bueno, yo creo en Dios, pero es que no estoy de acuerdo con muchas cosas que Jesucristo dijo. Hay algunas de las cosas que él dijo que no me simpatizan. No tienes la vida eterna. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Solamente en Jesucristo hay vida eterna. No hay salvación fuera de Cristo. No hay otro evangelio, dice Gálatas 1. Jesucristo es el evangelio hecho carne. Jesucristo es el evangelio en persona. Él no vino solamente a enseñarnos una palabra que pueda significar evangelio, sino que Jesucristo es el verbo hecho carne. Él es la palabra de Dios. Él es el evangelio mismo, Él. Y debemos creer en Él, aceptarlo a Él, vivir por Él, vivir para Él, morir por Él. Todo lo que nosotros somos, si decimos que somos cristianos, es en Cristo, por Él y para Él. El que tiene a Jesucristo tiene vida eterna. El que no tiene a Jesucristo no tiene la vida eterna. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando la Biblia habla del nombre del Hijo de Dios, está hablando de su persona y de su carácter, de todo lo que él dijo y enseñó y de todo lo que él es. Entonces, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, en el carácter del Hijo de Dios, en la persona del Hijo de Dios, en la enseñanza del Hijo de Dios, en las palabras y ejemplo del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nosotros tenemos al Hijo de Dios, creemos en el nombre del Hijo de Dios, obedecemos a la enseñanza del Hijo de Dios, hacemos al Hijo de Dios nuestro Señor y dueño, tenemos esta confianza, que si pedimos alguna cosa que sea conforme a su voluntad, sin duda, Él nos oye. Fácil es decir yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo me bauticé. Fácil es decir asisto a una iglesia. Eso es muy fácil con la boca. Pero si no hemos hecho a Jesucristo el Señor de nuestra vida, si no creemos en todas sus palabras, si nosotros realmente no le guardamos tal reverencia y respeto que hagamos de Él nuestro Señor cada día, no podemos tener la confianza de que cuando oramos por alguna cosa nos está dirigiendo el Espíritu Santo. No podemos tener la confianza de que estamos orando según su voluntad. Los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne, piden cosas de la carne, entonces no reciben nada. Santiago dijo, piden, pero no reciben, porque están pidiendo para sus deleites carnales, por tanto no reciben. Pero si nosotros creemos en el Señor, en el Hijo de Dios, si nosotros le hacemos a Él nuestro Señor todos sus mandamientos y sus palabras, estaremos seguros que cuando oramos, el Espíritu Santo nos guiará a pedir de acuerdo a su voluntad. Él guiará nuestras oraciones y Él entonces nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pues sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, sin duda alguna, y podemos recibir respuestas para nuestras oraciones.
¿Qué deben primero pedir los creyentes para estar seguros y confiados que el Señor les ha escuchado? Primero deben pedir todas las riquezas espirituales. Nosotros ya fuimos bendecidos, dice la carta a los Efesios. Entonces podemos pedir todas las riquezas espirituales primeramente. Antes que atrevernos a pedir cualquier otra cosa, pedirle a Él que podamos deleitarnos en sus riquezas. Señor, te pido sabiduría. Te pido que pueda dar buen testimonio. Te pido que tenga paz. Te pido, Señor, que yo pueda alcanzar almas para Cristo. Te pido valentía. Te pido, Señor, que yo sea una persona prudente. Señor, te pido que no sea una persona chismosa, que ande en tu camino, que realmente alumbre, que yo pueda hacer luz, que pueda hacer sal. Te pido fortaleza en medio de las pruebas, Señor. Necesito fortaleza en medio de las pruebas. Te pido que me adviertas cuando el peligro está cerca de mí, Señor. Todo eso está de acuerdo a la voluntad del Señor. Significa que estamos andando en el Espíritu y le estamos pidiendo bien, y Él sin duda nos guardará y nos responderá. Entonces lo demás será dado por añadidura. Podemos pedir cualquier otra cosa que de pronto pueda ser ya más pasajera, pueda ser material, provisión, etcétera, con toda seguridad de que el Señor nos ha escuchado, porque nuestras oraciones son primeramente espirituales. No estamos pidiendo trivialidades, ni cosas, ni tonterías que no vienen al caso. Es necesario que nosotros pidamos de acuerdo a su voluntad. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pues sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bien, un versículo bastante complicado. De esos textos de los que el apóstol Pedro dijo que Pablo también había escrito textos difíciles, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Pues aquí tenemos un texto que para algunos es conflictivo. Los teólogos se debaten entre una cosa y otra tratando de explicar este texto. Entonces yo no voy a ahondar demasiado, pero voy a tratar de darles una explicación acerca de esto. Él dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará la vida, lo perdonará. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Parece que aquí el apóstol se refiere a aquellos pecados en los que la persona no quiere salir. Es la mejor explicación que podemos dar, porque todos los pecados son pecados, pero hay algunos pecados de los que las personas no quieren salir, no hacen el deber de salir, no hacen el intento de salir, no se dejan aconsejar, no se arrepienten, no se quieren arrepentir. Quieren seguir ahí hundidos en ese pecado y no hay forma de sacarlos. Entonces Juan dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, porque estamos perdiendo el tiempo orando por una persona que está en un pecado insistente, un pecado en el que él quiere estar voluntariamente. Entonces dice Juan, yo no digo que se pida por ese tipo de pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es decir, hay pecado en el que la persona no se queda hundido, insiste en quedarse allí. Hay pecados de los que las personas pueden salir porque quieren ser libres y podemos orar por ese hermano para que salga de esa actitud y de ese pecado. Mientras que hay personas que cometen pecados de los cuales están disfrutando y no quieren salir de allí. Están hundidos en ese vicio carnal y no quieren salir. Bueno, es la posible interpretación o explicación que podemos dar a ese texto. Si alguno tuviera algo mejor que decir al respecto, pues tendría entonces que hacer su propio estudio también acerca de esto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El versículo 18 vendría siendo la posible explicación más segura para el versículo 16 y 17. Sabemos que todo aquel que ha nacido verdaderamente de Dios no practica el pecado. Aquí no dice que no comete ningún pecado, sino que no practica, porque todos los creyentes cometen algún pecado. Pero aquí dice, el que ha nacido de Dios no practica. ¿Por qué? Porque no se va a quedar hundido en un pecado que lo lleva a la muerte, a la condenación. Pues aquel con mayúscula, que es Dios, que fue engendrado por Dios, aquí se refiere a Jesucristo. Pues aquel que fue engendrado por Dios el Padre le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Escuchen esto. Sabemos que somos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, pero debemos comprender que el mundo entero, y esto incluye a nuestra familia inconversa, que no tiene a Cristo, el mundo entero está bajo el maligno. Si esto le duele a algún hermano, yo sé que a todos nos duele, pero nosotros no podemos predicar mentiras.
Pero alguien dice en este evangelio moderno que predican por ahí en algunas iglesias, no confiese eso, hermano, decrete lo contrario, confiese lo contrario, proclame, conjure, profetice lo contrario. Bueno, mi amado, usted puede profetizar lo que quiera, declarar y decretar lo que sea, que eso no cambia la situación. Tenemos que orar, predicar y dar testimonio y esperar que Dios, en su voluntad y en su soberanía y por su gracia, rescate a nuestros vecinos, familiares y amigos. Eso es lo único que podemos hacer. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero que no tiene a Cristo está bajo el maligno. ¿Nos duele? Sí, pero es así. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo muy clave y doctrinal, el 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, pues Juan lo vio en persona, lo vio antes de morir, lo vio en la cruz, lo vio cuando fue a la sepultura y lo vio resucitado. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dijo Juan el apóstol, lo hemos visto y lo hemos visto resucitado. Y Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, porque este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de todos los ídolos hombres, ídolos materiales, ídolos estatuas, falsos dioses, falsas creencias, falsos argumentos, el dinero, la avaricia, el trabajo, la televisión, el celular. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Todo lo que te roba el tiempo de tu Dios es un ídolo. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Todo lo que a usted le divierte y le entretiene es un ídolo. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. No piense que el Señor está jugando esta mañana con usted. Le está advirtiendo que es peligroso para su vida desobedecerle. Guardaos de los ídolos. Apártense de los ídolos. Su pensamiento, su oración, su canción, su deleite, su tiempo, todo debe ser para el Señor. Todos los días de su vida lo va a lamentar si no lo hace así. Si su tiempo se desperdicia en el ocio, en lo que al Señor no le agrada, entonces el Señor le va a llamar a cuentas por esto. No es un juego, hijitos, guardaos de los ídolos. Bueno, mis amados hermanos, esta es la lectura del capítulo 5 de la primera epístola de Juan. Que el Señor les bendiga a todos.